Excelente. Bueno, Pablo, bienvenido. Un placer tenerte acá, como siempre, conversar con vos acerca de los mercados, las perspectivas. Así que bueno, contanos qué ves de acá en adelante, cómo estás viendo los mercados para el caso del maíz, eh, para qué se puede esperar en los próximos meses y cómo estás viendo lo que está pasando en el hemisferio norte y lo que está pasando acá en nuestra región. Muchas gracias, Martín. Antes de comenzar, te quiero mandar un gran saludo a Daniel Sabeta, a todo su equipo de DS Agro y a todos los productores que el año pasado participaron en la jornada de campo de Daniel, que tuve el placer de estar con ellos. Un fuerte abrazo para todos y bueno, aprovechando, como decía Martín, la virtualidad. Y antes de comenzar a hablar de mercados, voy a tomar 3 minutos para transmitir a los productores qué es pensar como un trader. O sea, ahí estamos viendo la placa de la teoría y práctica del trading. ¿Cuáles son los principios básicos? ¿Sí? ¿Por qué un productor puede vender mejor su cosecha si piensa como un trader y no como productor? Este es un cambio de paradigma, un cambio de cultura. El productor le tiene que perder el miedo y el temor a pensar como un trader. Por eso la placa esta con sea el trader de su propia cosecha es una frase que refleja muy bien qué es lo que yo quiero transmitir, qué cambio de cultura quiero transmitir a los productores. El faro es un poco la guía que tiene el productor, es un sistema de comunicación que voy a implementar en abril para todos los sectores y productores del agronegocio, con lo cual el concepto es el siguiente. ¿Quiénes son los que manejan el precio en el mundo? El precio en el mundo lo maneja la ley de oferta y demanda. ¿Quiénes son la ley de oferta y demanda? Compradores y vendedores. ¿Cómo se refleja esto en el mercado? ¿Y cuáles son las dos fuerzas fundamentales? La suba y la baja. La suba es el mercado alcista, es el mercado bullish, es el toro. Y la baja es el mercado bajista, es el oso, es bearish. Dos conceptos que ustedes tienen que aprender a manejar, porque o se es alcista, bullish, o se es bajista, bearish, que va a impactar en la decisión de su negocio. Por eso la imagen del toro en Wall Street, ¿sí? En Wall Street está el toro ahí en la esquina de una calle muy conocida en Nueva York, es la imagen de la suba, es la imagen del mercado alcista. Ahora, cuando alguien es alcista, bullish, ¿qué hace? Compra. Ejemplo, un exportador compra 50.000 toneladas de maíz para entrega a julio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza a venderlo más caro. Entonces, si al exportador esa posición anticipada le sale bien, gana plata. Si le sale mal, pierde plata. Ahora la pregunta es, ¿un productor puede comprar porque es alcista? Y el productor, en principio, no necesita comprar. ¿Por qué? Porque cuando el productor cosecha maíz y lo mete en el silo, equivale a estar alcista, a estar long, perdón, no alcista, equivale a estar comprado. El productor ya está comprado cuando cosecha, ¿se entiende el concepto? O sea que ya está long, está comprado para un exportador. Si el productor vende, es porque le gusta el precio o porque es alcista. Si el productor no vende, como la mayoría que no vende, es porque piensan que va a subir. La verdad siempre la tiene el mercado. Ahora bien, cuando alguien es bajista, ¿qué hace? Vende. Los exportadores, los molinos, las aceiteras, pueden comprar y vender futuros sin tener la mercadería. Ese es el concepto. Entonces, un exportador que vende 50.000 toneladas de maíz en julio, estamos en el mes de febrero, marzo, es porque piensa que cuando llega julio, la va a recomprar más barata. Entonces, si el mercado gira a favor del exportador, gana plata. Si el mercado no gira a favor, pierde plata. Ahora bien, un productor ¿puede vender maíz porque es bajista? Sí, puede vender maíz porque es bajista, obviamente. Entonces, el concepto es que el productor, de la tranquera para afuera, tiene que empezar a manejar estos conceptos. ¿Sí? Me quedo con el maíz por determinadas circunstancias o lo vendo. Si yo toda mi cosecha de maíz la vendo, de haber estado comprado y la vendí, paso a estar cero, no tengo más riesgo de precio. Este es el concepto del trading mundial. Ahora, los mercados. ¿Se predicen los mercados? ¿Se adivinan? ¿Se pronostican? No. Esto no es el clima, no es un pronóstico. Los mercados se analizan y se basan en dos factores fundamentales, los fundamentals y los técnicas. Es motivo para otra charla, otro curso, ¿sí? Pero fundamentalmente el análisis tiene que ver con los fundamentals del mercado, la oferta y demanda mundial y local, y los técnicas. Todo lo que tiene que ver con la historia que tiene Chicago de 80 años de estadísticas, con regresiones,
que no lo tenemos en Argentina, por supuesto. El éxito de un analista, esto lo aprendí con los años, no es acertar a la baja o a la suba, sino anticiparse a lo que va a pasar. Es muy distinto. Yo ya estoy viendo escenario 2022. Ya hemos visto el 2021, lo tenemos encima. Ya estamos viendo 2022. ¿Y cuál es el éxito de un productor? Una vez alcanzado el máximo rendimiento y productividad, vender la cosecha lo mejor posible. Ahora sí entramos en lo que sería maíz. Y voy a poner muy pocas placas, porque yo quiero fundamentalmente transmitir el concepto, ¿sí? El concepto es, estamos en un mercado bullish, es un mercado alcista. Ahí ven la curva del maíz en Chicago, desde hace 1 año y medio a la fecha, y van a ver que en el 2021 se produjo una muy fuerte suba en el mercado, con algún serronchito alcista y bajista allá arriba. ¿Por qué el mercado del maíz subió? El mercado del maíz subió porque los fondos de inversión, allá por el mes de agosto del 2020, tenían un pronóstico arriba del escritorio de una fuerte sequía en Sudamérica, que iba a afectar la cosecha de soja y la cosecha de maíz en Sudamérica, principalmente en Brasil. Esta sola mención hizo que los fondos empezaran a comprar mucha mercadería. Y ahí tenemos la posición de los fondos. Yo no lo quiero marear con los números de arriba, pero ustedes vean los gráficos de líneas abajo. Vean la última línea que sube. ¿Ven que sube la línea azul? Eso quiere decir que los fondos están aumentando su posición comprada. Y el tema interesante es que están comprando en un nivel de precio de maíz muy alto. No es que, fíjense la curva de lo que llevan comprado. No es la compra que hicieron en agosto del 2020, $50 abajo del mercado. Están comprando en el high, en el valor más alto, con lo cual nos da la sensación de que los fondos tienen otra previsión de lo que va a pasar. Ya no es lo que va a pasar en Sudamérica, sino lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿sí? Y esto es lo que va a pasar en Estados Unidos. El 18 de febrero pasado, el Departamento de Agricultura por primera vez emitió su estimado inicial de superficie de siembra de maíz en Estados Unidos. No lo quiero marear, pero el USDA dice que en ese estimado inicial, que lo va a reconfirmar el 31 de marzo con el informe oficial de intención de siembra, el USDA proyecta 490.000 hectáreas más de maíz. Redondeemos en 500.000 hectáreas. Bien, ahí dice 0,49. Pero está proyectando un rendimiento de 112,7 quintales por hectárea, que es el rendimiento más alto de la última década. Entonces ya de movida tengo, el área no aumenta mucho, 500.000 hectáreas, pero el rendimiento está en el high, está en el valor, es muy optimista este rendimiento, ¿sí? Con todo este número, lo que logra Estados Unidos es recomponer apenas 1.200.000 toneladas de existencias. Entonces yo hice un cálculo, ¿qué pasa si el rendimiento de maíz cae 1 quintal por una cuestión climática? 1 quintal. La producción cae 3,5 millones de toneladas y las existencias caen al nivel más bajo de la década. ¿Qué pasa si caen 2 quintales? 2 quintales. No estoy hablando de ninguna locura, fíjense, 2 quintales. El rendimiento hace que la producción pierda 6 millones de toneladas y los stocks sí son los más ajustados prácticamente en los últimos 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que Estados Unidos necesita 180 días y 180 noches perfectas de clima durante la siembra, desarrollo de los cultivos, la floración, el llenado del grano, la cosecha. 1 o 2 días que tengamos de un problema climático. Ahora estamos saliendo del invierno. Estamos saliendo del invierno en Estados Unidos con temperaturas muy bajas. ¿Qué pasa si la ventana de siembra se acorta? ¿Qué pasa si en julio, agosto, la época de la floración y comienzo del llenado de verano, hay un pico de sequía o de elevadas temperaturas? O sea, está trabajando el USDA en un nivel muy alto de rendimientos y el mensaje final es poco probable que haya 180 días perfectos en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Una semanita, 4 o 5 días, una lluvia en cosecha, una sequía de floración, la van a tener seguro. Con lo cual, esto me está dando la pauta, más el accionar de los fondos, más
la entrada de China, porque China estaba dormida. China el año pasado importó 7 millones de toneladas de maíz nada más. Este año va a importar 30. Y el año que viene se va a importar 45 o 50 millones. China pasó a ser un factor importante en el negocio de maíz, con lo cual las perspectivas para el 2022 y lo que queda del 2021 son muy, pero muy promisorias. Lo que no quita que haya que quedarse quieto pensando que el mercado va a subir de forma infinita. Lo que sí te puedo decir es que los precios de maíz 2022 no son para tomar posición de venta todavía. Este fue un poco el resumen que le estoy dando, Martín. No sé si estamos bien de tiempo. Excelente, Pablo. Perfecto. Así que bueno, te paso la posta a vos.